Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en nombre de consultores y asesores en la administración de proyectos, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar mensual. Ahora el tema es algo súper importante relacionado con la comunicación. Y bueno, pues este es un evento que normalmente hacemos el último miércoles de cada mes, en donde tratamos de compartir cosas de valor hacia toda la comunidad. Sean bienvenidos y pues Rosalinda, si nos haces favor de presentar a nuestro speaker del día de hoy, por favor, muchas gracias. Claro que sí, buenas noches, agradecemos su presencia y compañía. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la ingeniera, Janet Espinosa Valdés. Ella es ingeniero químico textil, desempeñándose en laboratorios de aplicación textil y control de calidad en empresas como Novartis, Saga, Tec de Monterrey y Elástico Sanagua. Ha ejercido en la docencia desde más de 25 años en niveles como secundaria, preparatoria y universidad. Tiene un diplomado en competencias docentes, es coach antológico certificado por la IFC, Federación Internacional de Coaching. Da capacitación a jóvenes emprendedores, así como imparte webinars ausándose a las necesidades de los solicitantes. Los dejo en compañía de la ingeniera Janet con el tema comunicación efectiva, tu voz, tu éxito. Bienvenida, ingeniera. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Pues primeramente, gracias a ustedes por la invitación y espero que esta noche nos llevemos algo rico, algo que digamos valió la pena estar aquí, ¿verdad? Entonces, no sé si está ya en pantalla o compartimos. Sí, ya puedes compartir. Ok. Bueno, pues ya, creo que ya está en sus pantallas, ¿verdad? Así es. Muy bien, pues como bien lo dijo aquí la compañera Rosalinda, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de suma importancia para todas las personas, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal, que a lo mejor ustedes van a decir, comunicación, pues eso ya lo sé, me sé comunicar. Sin embargo, hoy les voy a dar algunos tips, algunos detalles que no hacemos conciencia de eso, pues hasta que no lo dicen, ¿verdad? Entonces, antes que iniciemos y entremos al tema, yo quisiera, les voy a compartir esto. Quiero explicarles un poquito de lo que es el coaching, porque a veces tenemos una idea errónea, puesto que he escuchado, ¿no? Cuando dicen es un coach y se imaginan ustedes ahí a una persona que les va a estar diciendo ahí, sí, tú puedes, échale ganas y cosas de ese estilo. Y no, eso no es el coaching. Tenemos una idea un poco errónea. También hablamos a lo mejor de el coach de fútbol, el coach del equipo, ¿no? ¿Y por qué le llamamos coach o qué es el coaching? El coaching es un proceso de acompañamiento, pero este proceso de acompañamiento es del tipo reflexivo, es decir, nosotros como coach vamos a acompañarte en un proceso en donde tú vas a reflexionar sobre tu actuar, sobre cómo estás llevando tu vida, pero de una manera creativa. Y esto obviamente pues no es para todos, ¿verdad? Es para quien lo necesita y lo requiera y diga, yo necesito un coach, necesito que me coaches, porque necesito potencializar mi persona, mi profesión, y es aquí donde entramos lo que son los coach. Entonces ya con esto espero que tengamos ya un poco más claro el qué es el coaching o qué es un coach. Un coach, pues no es entonces el que nos está diciendo, sí, échale ganas. Bueno, tal vez sí, pero no como en algunas veces nos llevan a un lugar y se aglomera mucha gente y están dándoles ahí una sesión comunitaria y haciendo este tipo de cosas. No, el coaching va más allá de. Y bueno, pues tenemos aquí, yo quiero que prestemos atención a esta imagen donde estamos, aquí les pongo, el ser.
Si les estoy hablando ahorita de que el coach es el que va a dar acompañamiento a las personas, pues estamos partiendo de lo que es el ser. Y desde el coaching ontológico, concretamente, que es el coaching del que vamos a partir, vamos a centrarnos en lo que es el ser. Y el ser, desde el coaching ontológico, estudiamos lo que es el lenguaje. Sabemos que somos seres lingüísticos, nos comunicamos a través del lenguaje, a través de nuestras palabras. Es aquí donde vamos a centrar toda este webinar del día de hoy. Somos seres emocionales. Eso también lo tenemos, yo creo que bien claro, ¿verdad? Sabemos que nos enojamos, que estamos felices, que a veces nos ponemos tristes. Todo ese tipo de emociones, pues son el complemento. Y pues también tenemos un cuerpo. Nuestro cuerpo también habla. Nuestro cuerpo siempre dice muchas cosas. Y más adelante, no quiero que pierdan de vista esto, porque más adelante vamos a estar retomando y vamos a entender entonces por qué es tan importante la comunicación, sobre todo el nuevo sistema comunicacional del que vamos a hablar. Y bueno, pues aquí este trebolito simboliza justamente estos 3 puntos. Soy coach, Janet Espinosa, como ya lo habían mencionado, y pues este logo quería yo que representara lo que es el coaching. Por eso se los puse aquí y aquí les presento lo que es mi referencia. Y bueno, pues ahora sí, para poder dar paso, vamos a reconectar un poquito. Espero que haya por ahí algunas personitas que estuvieron en el webinar del mes pasado, que estuvo muy interesante, porque vamos a reconectar. No sé quién de aquí haya tenido la oportunidad de estar con la ponente el mes pasado, aparte de el ingeniero Luis y el equipo de consultores. Algunos de ustedes, a ver, levante su manita, ya sabe que ahí en su está el ingeniero Luis, por supuesto. Pueden levantar su manita y decirme quién sí estuvo el mes pasado. Hoy creo que no tuvimos. Bueno, no importa. Vamos a, de todas maneras, a reconsiderar un poquito esto. Vamos a conectarnos para que no, quería yo que diéramos como una especie de continuidad, pero no importa si no tienen esta parte. Bien, vamos a recordar que nos hablaron de lo que son las habilidades blandas y que como profesionistas, pues, ¿para qué nos sirve? A ver, ¿alguien me quiere ayudar de los que sí estuvieron? A ver si aprendieron, se llevaron algo. La ponente nos preguntó qué te llevas y yo escuché que se llevaron muchas cosas buenas. Entonces, de las personas que sí estuvieron o las que están aquí y quieren compartir, ¿qué son las habilidades blandas? Adelante, chicos, los escucho. A ver, abrimos micrófonos. ¿Quién se anima? ¿Quién dice yo? O como en la Bueno, escuelita. Janet, Adelante, yo ingeniero. voy a comentar, bueno, nosotros hemos estado trabajando mucho con lo que es digamos, el conocimiento en la parte de proyectos, pero el conocimiento que yo le diría duro, ¿no? O sea, realmente cómo podemos tener mejores resultados en los proyectos. Pero lo que yo he notado, y por eso es mi interés de que podamos difundir este tipo de temas, es que las habilidades blandas dentro de una persona pueden pues representar muchísimo potencial para mejorar resultados de las operaciones en cualquier empresa, ¿no? Entonces, empecé a tocar el tema de inteligencia emocional aplicado en proyectos y ahí fue donde creo que es algo que debemos enfocarnos más los que nos dedicamos a este tipo de trabajos, ¿no? El fortalecimiento del liderazgo y bueno, pues todas las habilidades blandas. Es más, yo digo, y este tema a mí me gusta muchísimo porque en mi experiencia profesional yo he visto que pues existen, digamos, el tema de la comunicación es súper relevante para tener éxito
no solamente en los proyectos, sino en las operaciones de todas las empresas, ¿no? Entonces, este tema, la verdad es de que nosotros que tenemos ese conocimiento así duro, muy digamos, muy ingenieril en algunos lados o con mucho de arquitectura también algunos, pues que debamos voltear hacia un complemento en nuestra formación como las habilidades blandas para que tengamos éxito. Yo creo que eso es muy relevante, ¿no? Es lo que puedo opinar. Janet, Sí, gracias. muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo o nos seguimos? Bueno, pues vamos a continuar entonces. Las habilidades blandas, como bien lo dice el ingeniero, vamos a recordar que este tipo de habilidades, pues son esas competencias personales y sociales. No hablamos de profesionales porque entonces estaríamos hablando de las habilidades duras, así le llamamos, y esas habilidades duras son lo que tú sabes como profesionista, como bien lo dice el ingeniero. A ver, ya tengo yo el conocimiento, pero me hace falta esta parte de competencias que me permitan relacionarme de manera efectiva, que gracias a ese tipo de relaciones que yo empiece a establecer con una comunicación efectiva, pues yo obtenga mejores resultados. A veces somos tan técnicos, ¿no? A la hora de estarnos expresando y pues a veces no nos entienden precisamente por utilizar a lo mejor muchos tecnicismos y tenemos que observar esa parte. Muy bien, estas competencias que nos facilitan ese tipo de relaciones humanas, aparte que nos permiten, bueno, desenvolvernos en cualquier ámbito de nuestra vida, tanto profesional como personal. Y bueno, estas habilidades también están relacionadas pues con la inteligencia emocional, justo como lo mencionaba, esta inteligencia emocional, el desarrollar un pensamiento crítico, el liderazgo, como también bien lo mencionaba, la resiliencia y o la gestión del cambio. Y quiero que presten particular atención en esto que les estoy diciendo aquí en esta última frase, la gestión del cambio, porque vamos a partir de ahí, siempre queremos cambios y todo va a referir de acuerdo a cómo yo me esté desenvolviendo en una conversación. Y bueno, pues muy bien. Una de las habilidades blandas que vamos ahorita a trabajar, pues es justamente esta que llamamos, a ver que me haga caso esto, la conversación. A ver, ahora sí, todos han conversado, así que quiero sus opiniones. ¿Qué es una conversación? ¿Qué es conversar? A ver, los escucho, todos tienen conversaciones. Dialogar sobre, dialogar sobre algún tema. Dialogar, nos dice la compañera, dialogar. Esperen, bueno, si puedo hablar. sí, claro, adelante. Bueno, pues una conversación son entre dos o más individuos, ¿no? Un oyente y un expositor, ¿no? Una conversación. Ujú. Si ustedes recuerdan, hace un rato les dije, vamos a hablar de un nuevo paradigma en cuanto a lo que es las conversaciones. Ya no son nada más ese emisor, ese mensaje y ese receptor. Oh, tenemos algo nuevo por aquí, pero vamos a ver, se ha detenido permítanme tantito. Déjenme volver a compartir que ahí hubo algo extraño que ocurrió. Me indican si están en... Sí, ¿verdad? Ya estamos, todos están en la pantalla. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Las conversaciones, pues ustedes me dicen, sí es el dialogar, pero no siempre es dialogar. Una de estas habilidades, pues, es esta de conversar y que nos permite justamente el obtener una comunicación efectiva.
destacando resultados que queremos obtener. Siempre vamos a tener un objetivo en toda conversación. Entonces, yo el día de hoy quiero que destaquemos los resultados que se obtienen al realizar una buena conversación. Y sobre todo ustedes, ¿no? Que seguramente a la hora de negociar esperan que esa conversación pues los lleve a buenos términos. Y entonces, pues tenemos ahí ya un clic. Y bueno, vamos a ver. Cuando tenemos el resultado deseado, cuando estamos en una conversación con alguien y tenemos ya el resultado deseado, nos vamos satisfechos, ¿no? Porque decimos, se cumplió el objetivo. Pero, ¿qué pasa cuando esa conversación nos llevó a un resultado no deseado? Cuando ocurrió eso, entonces vemos que hay una brecha de efectividad. ¿Por qué? Bueno, pues porque la comunicación, dice, debe de ser impecable para que los resultados sean favorables. Nosotros necesitamos siempre cuidar esos detalles que ahorita les voy a ir diciendo cómo podemos hacernos conscientes de todo esto. Y bueno, tu voz, tu éxito, que es el subtítulo de nuestro webinar del día de hoy. Si estamos diciendo que nos comunicamos y ustedes ya me dieron aquí algunas opciones del mensaje, del dialogar, de todo esto, entonces estamos diciendo que a través de la palabra nosotros vamos a lograr el éxito y yo les estoy diciendo siempre y cuando tu comunicación pues sea impecable, ¿no? Bien, pero bueno, todo el tiempo estamos en conversaciones, todo el tiempo. ¿Lo distingamos o no? Y a ver, me van a decir si no es cierto. Díganme, en la mañana cuando se despiertan, ¿dialogan con alguien? Con uno mismo. Sí, con uno mismo. Yo creo que las primeras conversaciones son las conversaciones que tenemos nosotros diariamente con nosotros mismos. Ese tipo de conversaciones les vamos a llamar conversaciones internas. Estas conversaciones se dan, pues, con nosotros mismos. Y díganme si no, ya estamos pensando en la mañana, ¿no? Ya dices, bueno, ahorita tengo que llegar a la oficina o tengo que comunicarme con fulano. Estamos haciendo como el recuento de lo que voy a hacer en el día o de lo que tengo que hacer o a lo mejor ya estoy pensando en otro tipo de cosas. A lo mejor tengo hambre y digo, ay, ¿qué voy a desayunar? No sé, siempre estamos en continua conversación con nosotros mismos. Estas conversaciones internas hay que tener cuidado con ellas. ¿Por qué? Bueno, porque justamente estas conversaciones a veces nos llevan a abrirnos posibilidades o cerrarnos posibilidades, porque entra nuestro juicio y a veces nuestros juicios son muy severos con nosotros mismos. Cuando eso ocurre, pues empezamos nosotros mismos a ponernos el pie, a sabotearnos. Vamos a ver aquí un ejemplo y tomé aquí a este personaje que a lo mejor es muy querido por nosotros, invitada Mafalda, con Kino. Me gusta este tipo de ejemplos porque a veces se asemejan mucho a lo que nosotros estamos pensando o te hace reflexionar. Y bueno, vamos a esa primera conversación interna de Mafalda que está, y tenemos ahí el globito donde nos indica que está hablando con ella misma, ¿no? Dice, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. ¿Le suena eso? ¿A alguno de ustedes le suena eso? Yo creo que sí, ¿verdad? A veces decimos lo urgente, todo urge. En un mundo tan cambiante, tan globalizado como este, siempre estamos en continua urgencia, siempre urge todo. Y bueno, vamos a otro ejemplito aquí. ¿Qué nos dice Mafalda? ¿Qué nos dice Mafalda? Y también pensando ella, ¿no? Filosofando en sus pensamientos. ¿Qué importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que al fin de cuentas la mejor edad de la vida es estar vivo. Está filosofando. ¿Y cuántas veces ustedes han estado en sus conversaciones internas, a lo mejor pensando en cosas que no le das ni tú mismo la respuesta, pero sí te hace abrir panoramas o te permite ver
¿qué es lo que sigue? Esas conversaciones internas, bueno, pues son nuestras, ¿no? Y vamos a tener ahí en cuenta esta parte de que nos abren posibilidades o nos cierran posibilidades. Todo depende cómo las veas. Esas conversaciones pueden ser con nuestras emociones. A veces cuando estamos en el enojo, cuando estamos en la ira, cuando estamos en la tristeza o simplemente estamos en un momento en donde tú mismo estás refiriéndote a qué triste estoy, estás declarándolo, o me siento mal, o estoy enojado. Estás ahí platicándolo, haciendo esa conversación interna con tus emociones. Con tus reacciones pueden ser, a ver, dices, estás en una conversación con un alguien porque estas conversaciones son parte de una conversación externa y tú dices, no voy y punto. Pero no se lo dices a la persona con la que estás dialogando, simplemente estás pensando y dices, no voy y punto. Son tus reacciones, estás hablando con tus propias reacciones. Con nuestros saberes, ay, esto ya lo sé. ¿Cuántas veces nos negamos la posibilidad de los aprendizajes? A veces pensamos que la persona que nos está hablando o que entré tal vez a una conferencia como hoy y dice, ay, no, bueno, qué flojera, ¿no? Esto ya lo sé. O sea, que me estás diciendo, ya, mejor me voy. Te cierras esa oportunidad de aprender algo nuevo. Siempre, yo creo que siempre nos llevamos algo, a pesar de que sea un tema que manejamos, que dominamos, siempre habrá algo nuevo. No se cierren esa posibilidad. Entonces, aquí cuando hablamos con nuestros saberes, ay, Luisa, yo me las sé de todas. No sabe nada. No, vamos a rescatar esos puntos de la otra persona tal vez. Con nuestros errores, esto es bien común. Cuando nos equivocamos, cuando tenemos un error y empiezo a enjuiciarme, el peor verdugo que pueda haber es nosotros mismos, ¿eh? Porque dices, ¿por qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? ¿Por qué lo hice así? Empiezas a reprocharte. ¿Por qué? Pues porque eres les repito, el verdugo más severo, nosotros mismos. Nuestros juicios con nosotros siempre son los más difíciles, ¿no? Así lo decimos. Y tenemos que prestar mucha atención aquí, justamente a esos juicios. Tenemos que hacernos conscientes. Una vez, yo ya te estoy diciendo esto y esto lo haces comúnmente, pero no te detienes a pensar qué juicio estás trabajando. Es importante que te detengas así como tantito y dices, a ver, espera, estoy siendo muy severo. ¿Por qué me equivoqué? Bueno, ya me equivoqué. ¿Qué sigue? ¿Cómo lo remedio? Y entonces cambias ahí la emoción y ahora vas a cambiar también esa conversación interna. Es importante las conversaciones internas porque nos van a generar un estado de ánimo y ese estado de ánimo me va a permitir la escucha con el otro. O sea, si yo estoy en el enojo, ya no voy a escuchar. Si yo empiezo a ser consciente, digo, a ver, bueno, está bien, te equivocaste, pero a ver, te escucho. O estás diciendo, ay, la regó, pero feo, ¿no? O le estás diciendo cosas más feas en tu conversación interna. Como nadie te oye y solo tú, puedes destaparte, ¿no? Y decir muchas cosas. Bueno, entonces, tenemos con ese estado de ánimo, una vez que nosotros ya lo detectamos, es así como que entra la inteligencia emocional y ahora sí, vamos a ver. Puedo ser empático, puedo generar la escucha y puedo valorar yo mismo lo que estoy diciendo, ¿no? Y a lo mejor lo cambio. ¿Se acuerdan que les dije gestión del cambio? Una habilidad blanda, gestión del cambio. Bueno, estas conversaciones entonces se dan con nosotros mismos. A partir de ahora, yo creo que estén así como que bien atentos a cuál está siendo tu conversación interna, para que no te cierres posibilidades, sino por el contrario, para que cambies esa conversación y entonces tengas pues mejores resultados. Y bueno, ahora quiero que observen esta parte de historieta. Obsérvenla bien, lean lo que está ahí en su conversación.
Y bueno, vamos a ver, está Mafalda y está Manolito, ¿no? Están en una conversación, pero yo observo ahí a Manolito un poco enojado. Yo no sé ustedes, pero yo lo veo un poco enojado, ¿no? En esa conversación. Y veo a Mafalda así como eso, en la escucha. Y dice Manolito, no, a mí en tu pesimismo no me enganches. Yo soy un convencido de que el mundo se arreglará. Sigue enojado, sigue así como que yo, ¿no? Está en el yo. Y Mafalda así con su expresión, ¿cuándo? Manolito sigue así como en el enojo y con una posición, una corporalidad que quiero que observen. El día que desaparezcan los que lo manejan mal. Bueno, y les dejo el mensaje, ¿verdad? Lo que quiero aquí es que observen ustedes que estamos en otro tipo de conversación, una conversación externa. Y una conversación externa, pues siempre se va a dar entre dos o más interlocutores. Lo que hace un rato ustedes decían es el diálogo. La conversación es un diálogo, es intercambiar con alguna persona. Bueno, aquí vemos que el lenguaje es el que nos está permitiendo esa comunicación. Pero este lenguaje está bajo el paradigma del nuevo sistema comunicacional, el que les decía, porque anteriormente en la escuela siempre nos manejaron, ¿no? A ver, es el emisor, el mensaje y el receptor. Bien, ahora bajo este nuevo paradigma hemos integrado desde el coaching lo que es la corporalidad, los gestos, esas gesticulaciones. Y tú te das cuenta, ¿no? Cuando estás platicando con alguien y ya puso cara de no me está agradando lo que me dices, ya estás percibiendo la comunicación, no a través de palabras. O tú mismo interpretas y dices, creo que no le gustó lo que le dije. Ya lo estás en tu conversación interna. Tenemos que observar gestos, tenemos que observar movimientos. Por eso les dije, a ver, observen, yo lo veo medio enojado. Esos movimientos pueden ser así con todo el cuerpo, pueden ser únicamente con las manos. A veces algunos de nosotros cuando estamos platicando somos muy dados a estar hablando con las manos, ¿verdad? Muchos mueven demasiado las manos, otros no tanto, pero siempre tenemos un lenguaje corporal. Ese es el nuevo paradigma de un sistema de comunicación más completo. Y déjenme decirles que por ahí muchas personas de relaciones públicas utilizan mucho esta parte para poder enganchar a los clientes y es algo que ustedes tienen que aprender a esa comunicación. A ver, vamos a ver, cuando yo esté hablando, observen a su interlocutor, observen para que vean cuál está siendo su corporalidad. Y bueno, bajo este esquema, son los dos tipos de conversaciones que siempre estamos nosotros en ellas. Pero desde el coaching ontológico vamos a dividir estas conversaciones en 4 tipos, de las cuales vamos a ir desglosando y explicando cada una de ellas. La primera es la conversación de juicios personales, tiene mucho que ver o se liga mucho con lo que les hablé primero de cuando estamos en nuestra conversación interna, pero no necesariamente. La conversación para coordinar acciones, la conversación para posibles acciones y la conversación para posibles conversaciones. A lo mejor el juego de palabras se escucha un poco así rebuscado, pero vamos a ir desglosándolos, no se preocupen. Vamos con el primero. El primero es la conversación de juicios personales. ¿Qué nos dice esta? Bueno, como les decía, puede ser con uno mismo o bien puede ser con terceras personas. En estas conversaciones vamos a tener que interpretar nuestros problemas, pero esos problemas se interpretan en base a nuestros juicios. Otra vez nuestros juicios. Yo creo que vamos a tener que por ahí hacer una introspección para ver cuáles son mis juicios ante todas las situaciones y si mis juicios son muy severos, pues hay que tratar de cambiar esa parte para lograr lo que realmente queremos. Y bueno, ¿cuándo surgen? Pues estos surgen cuando nos enfrentamos a un quiebre. ¿Y qué es un quiebre? Bueno, nosotros en coaching hablamos de quiebres, sinónimo de problemas, vamos a decirlo. Vamos a entender esto de la siguiente manera. Tenemos 2 conceptos, lo que es la transparencia y lo que es el quiebre. La transparencia
es cuando realizamos acciones sin distinguir que las estamos haciendo. O sea, lo que hacemos continuamente, la rutina. Si todos los días yo me levanto, abro la regadera, me cae agua calientita, no pasa nada. Ah, pero ¿qué tal el día que te cayó agua fría? Entonces sí, ya no estás en transparencia. ¿Por qué? Porque ya te sacó de esa parte que no ves, porque ahí está, porque está fluyendo. Eso es la transparencia. Y el quiebre viene justamente cuando se rompe la transparencia en tu vida. Por eso decimos, estás en transparencia, o sea, no pasa nada, todo fluye, todo va bien. Y cuando hay un pequeño problema, entonces es cuando nos saca así de nuestra zona de confort y decimos, ¿qué está pasando? O tenemos que modificar o tenemos que declarar que hay un quiebre. Eso es un quiebre, así que no lo olviden para que conforme vayamos avanzando y hablemos de quiebres, ustedes ya lo tengan claro. Hasta aquí, porque es importante, me parece importante eso. ¿Queda claro lo que es un quiebre y lo que es estar en transparencia? Así pueden ponerme su dedito en las reacciones. Hay uno que dice sí, y yo veo que sí. Excelente. Muy bien. Vamos a ver este ejemplo. Todos los días tú arrancas el auto, estás en transparencia. Lo que no veo, o sea, tú ves a través de tu cristal perfectamente bien, pero si ocurre algo como aquí a esta persona, que es muy metafórico esto, se rompe el cristal por alguna situación y tú ya no ves. Justamente eso es a lo que llamamos el quiebre, y no porque se esté quebrado el parabrisas, no. El quiebre es lo que te sacó de esa transparencia. Vamos a ver un ejemplo práctico. A ver, ustedes, los que son empresarios y los que no son empresarios, bueno, ajusten este ejemplo a su vida cotidiana. Tienes un negocio. Ese negocio marcha perfectamente bien, tienes un gerente al frente de ese negocio, no tienes que involucrarte tanto porque el gerente, pues, resuelve problemas, te da cuentas muy claras y no es necesario que estés tan involucrado en esa empresa. Todo marcha en transparencia, pero un buen día llega y dice, ¿sabes qué? Me tengo que retirar de la empresa porque tengo una situación personal urgente que resolver. ¿Qué piensas? A ver, ya lo estuvimos viendo. A ver, ¿qué piensas? Conversaciones internas. Pues hay un quiebre, ¿no? Hay un quiebre, exacto. Hay un quiebre. Porque y empiezas a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a resolver esto? ¿Quién se va a quedar al frente? Empiezan 1000 preguntas a avasallarte, ¿no? Y bueno, a lo mejor también se dispara una emoción de enojo tal vez, de preocupación, no sé, de muchas cosas. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, este ejemplo fue únicamente para detectar el quiebre. Hasta aquí ya dijo el compañero Alejandro, ahí está el quiebre, hubo el quiebre. Muy bien, pero todavía no lo declaras, o sea, todavía no te das cuenta de cuál es el problema. Ante esta situación, hay dos posibilidades. A ver, ¿nos mantenemos en el problema o declaramos el quiebre? Ahorita vamos a hablar de declaraciones para que tengamos muy claro a dónde nos llevan las declaraciones. Cuando declaramos, es bien fuerte esta parte de declaraciones. Pero bueno, no, ¿qué harían ustedes? Yo sé que me van a decir, pues no me voy a mantener el problema, tengo que buscar soluciones. Cierto. Ante esto, hay dos escenarios. Puedes quedarte en ese lugar de la conversación, enjuiciando y dices, sí, ya sé dónde está el problema, pero ahora qué voy a hacer y estar dándole vueltas y vueltas y vueltas al asunto. O el segundo escenario, generas acciones que te permitan restaurar a satisfacción tuya la transparencia. Que otra vez regresemos a la transparencia, que otra vez fluya eso. ¿Qué vas a elegir? Yo sé que vas a elegir generar acciones, pero por un momento te quedaste clavado seguramente en el primer escenario, en donde estás emitiendo juicios, en donde estás reprochando y bueno, a lo mejor hasta diciendo cosas
para sacar todo ese enojo, ¿no? Toda esa emoción. Bien, para elegir el mejor de los escenarios, es importante identificar justamente esa emoción que te produce para que esos juicios personales los hagas a un lado y ahora sí, una vez identificado, vamos a declarar el quiebre, ya está declarado el quiebre, ya decimos, muy bien, este es el problema, y ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues lo que sigue es la siguiente conversación. Una conversación para la coordinación de acciones. Nos dice aquí que es intervenir en el estado actual de las cosas. O sea, si ya encontré el quiebre, ahora tengo que intervenir, lograr que pase algo diferente, hacernos cargo de lo que, las consecuencias que esto pueda traer. Y bueno, pues para esto tenemos que ir a la acción. No nos podemos quedar ahí, ¿verdad? Esperando a ver quién nos va a resolver ese problema. Al final de cuentas, cualquier tipo de problema, cualquier tipo de quiebre que tengamos, es necesario, pues, ir de transparencia. A menos que ustedes quieran quedarse ahí sumergidos en ese primer escenario. Yo sé que no, que todos buscamos siempre soluciones. El ir a la acción en todos los aspectos de nuestra vida va a influir esta parte de coordinar acciones. ¿Qué tan capaz soy de coordinar acciones a través de mi comunicación con los demás? ¿Para qué? Pues para que desde la parte personal como dentro de las mismas organizaciones de las que formen ustedes parte, ¿qué resultados me va a dar el hecho de que yo pueda tener esa capacidad de coordinar acciones, pues a través de mi lenguaje, ¿no? De lo que voy a decir. Y aquí viene algo bien interesante. Hay algunas acciones asociadas a las conversaciones para la coordinación de acciones. Hay muchas acciones, muchas acciones. Acciones asociadas. Esas acciones asociadas son lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Estas son las declaraciones que yo les dije hace un rato, les hablé de declaraciones y a lo mejor tenemos un vago concepto, pero vamos a irlo aclarando ahorita. Los pedidos, las ofertas y las promesas. Déjenme decirles que este tema, desde el coaching, lo que son las declaraciones, los pedidos, las ofertas y las promesas, es un tema muy extenso en donde podríamos aventarnos pues otra sesión independiente de esta. El día de hoy sí voy a dar nada más así como para que podamos entender que estas acciones nos favorecen a la hora de coordinar las acciones, pero que sí es algo muy extenso. Y me voy a centrar ahorita en lo que son las declaraciones. ¿Qué es una declaración? A ver, algo por ahí, alguien que me ayude. ¿Qué es una declaración? Todos los utilizan, muy continuamente en su lenguaje cotidiano. ¿Alguna creencia que tiene personal uno de algún tema, algún significado? Alguna aseveración, ¿no? Una aseveración. Muy bien, por ahí vamos, bien. Bueno, recuerdan que les dije que somos seres lingüísticos. Entonces, justamente, estos son actos lingüísticos que me permiten que surjan nuevas realidades. Y de aquí vamos a entender que puede ser una palabra, puede ser toda una frase, pero esta frase va a generar cambios. Acuérdense que les dije, gestión de cambios. Estas frases van a generar cambios. Y ahorita van a ver cómo si han estado ahí ustedes inmersos en una situación así de declaraciones y cómo los ha comprometido. Recuerden algo, voy a decir esta frase que me gusta que dice, la palabra crea. Ustedes díganme si no. La palabra crea. Bueno, también destruye, pero vamos a enfocarnos a la creación. Vamos a ver, para que no me confundan qué es una declaración y qué es una afirmación. Porque podríamos confundir esto de una afirmación y una declaración. Ahorita, por ejemplo, el ingeniero Luis me dijo, es una aseveración. O sea, estoy bien consciente de qué es esto. No. A ver, como acto lingüístico, vamos a preguntarnos,
¿Se adecua la palabra al mundo o el mundo a la palabra? A ver si lo intentamos entender. Nos dice la primera, cuando la palabra se adecua al mundo, es una afirmación. Yo puedo afirmar que en este momento hay, ¿cuántas personas tenemos? 12 personas en la sala. Es una afirmación, es una aseveración. Estoy yo dando el dato real. La palabra se adecua al mundo. Pero cuando el mundo se adecua a la palabra es porque hay una declaración. Ustedes muy comúnmente hacen declaraciones y es aquí donde pues los compromete. Vamos a ver por qué. Vamos a un ejemplo para que podamos entenderlo. A ver, cuando un presidente declara la guerra a otro país, ¿qué va a suceder? Pues hay un posible cambio. A lo mejor va a haber acciones de guerra, a lo mejor habrá negociaciones. Es algo que es una posibilidad, es algo que va a cambiar. No es una afirmación. Y si decimos, el país, Croacia y Rusia están en guerra, estoy haciendo una afirmación, es algo que ya está ahí. Eso es la diferencia entre afirmación y declaración. Cuando un gerente, por ejemplo, declara contratado a un profesionista, desde ese momento la persona pasa a depender de las organizaciones. Entonces estamos haciendo una declaración, ya cambió esa realidad que tenía antes de ser contratado ese profesionista. Entonces, las declaraciones nos generan una nueva realidad, un nuevo dominio de posibilidad de acciones. Por eso nos dice, estas son acciones asociadas. ¿Cómo vamos a coordinar esto? Bien, hay 6 declaraciones fundamentales y esto también podríamos abordarlo y extenderlo mucho, pero pues no es el tema. Pero sí quiero que observen ustedes aquí que hay 6 declaraciones fundamentales, por eso les dije, ustedes siempre hacen declaraciones. No, sí, no sé, perdón, amor y gracias. Esas son las 6 declaraciones fundamentales. Hay muchas otras declaraciones, yo les dije hace un rato, pueden ser palabras o bien pueden ser frases. Pero quiero que observen que hasta arriba hay 2 declaraciones, el no y el sí. Y estas declaraciones a veces se encuentran en la mayoría de nuestros conflictos, ¿cierto o no? Y bueno, aquí nos dice Sandra Beliki, decir sí demasiado rápido. ¿Cuántas veces nos llegan con una propuesta y te hablan muy bonito y ya te endulzaron el oído y tú dices, sí, va? Y después cuando lo analizas, dices, ¡ah! No debía haberlo dicho porque no me conviene. Entonces, decir no demasiado tarde. Precisamente por eso es que en esas conversaciones que tenemos con los demás, tenemos que tener bien claro esto. Tu declaración sí, tu declaración no. O no sé, también es una declaración. No sé, se vale. Es muy válida esa declaración y nos compromete menos. Vamos a seguir con esta parte de declaraciones porque es interesante, ¿no? Ya vieron ustedes, sí es cierto. Luego cuando le digo a alguien que sí y yo no quería. Bien, esta es la base para coordinar acciones efectivas. Yo les hablé hace un rato, ¿no? De estas acciones que habíamos enlistado, declaraciones, ya quedó claro que es una declaración, los pedidos, las ofertas y las promesas, que tienen que ver por qué son la base para coordinar acciones efectivas. ¿Qué es un pedido? Bien, un pedido siempre va a surgir pues de una necesidad, ¿no? Yo como jefe, yo como empleado, yo como ama de casa, yo como estudiante, en cualquier ámbito donde yo me esté desarrollando. Siempre voy a tener una necesidad y necesito hacer una petición. Es una acción lingüística, o sea, necesito pedir. Aquí el detalle es cómo tengo que pedir. A ver, díganme ustedes, los que son papás, ¿cómo llegan sus hijos a pedirles? Así llegan a exigirles y, oye, necesito dinero. Oye, necesito lo que me pidieron en la escuela, pero llega y te lo plantea de esa manera o cómo lo hace. ¿O qué tal cuando quiere un permiso? ¿Cómo lo hace? A ver, los que son papás o mamás,
Compártanme esa experiencia porque ustedes han estado en ese tipo de conversaciones. Nadie es casado, nadie tiene hijos aquí en esta sala. Nietos. Nietos, perfecto. Los nietos Pero, porque, a ver, ¿cómo piden los nietos? Esto es interesante. Adelante, Araceli. Ay, nietos perdón, piden Alejandro. permisos muy astutamente, ¿no? Muy suavecito, ¿no? Yo creo que sería bueno comprar una dona. Claro. A ver, tal vez esa no es como una necesidad, pero él quiere una dona. Tal vez es una necesidad, ¿no? En ese momento. Pero no llego a exigirlo, llego así bien bonito, a pedirlo. Cierto. Araceli, ¿quieres compartirnos algo? Normalmente nos envuelven con intentando el que les demos el sí de alguna manera, o dándonos una entrada de, oye, ¿crees que haya la posibilidad de que pueda, no sé, si se quiere, pues darme tal cantidad de dinero porque pues tengo un proyecto o quiero hacer esto, pero pues obviamente nos envuelven de tal manera para generar un sí, no un no. Exactamente. Bien, cuando estamos nosotros en una conversación con nuestros hijos, vamos ahora a otro nivel, ¿no? Si yo necesito algo, pues no voy a ir a exigirlo, siempre buscaré la manera de hacerlo, buscaré esa palabra que me permita, esas palabras, obtener eso. Y bueno, por el otro lado tenemos las ofertas. Muy bien, a ver, tú, jefe, necesitas que tus empleados se queden horas extras. Muy bien, se los tienes que pedir porque si no se los pides, pues como lo van a saber, obviamente, parte de una necesidad. Muy bien, pero ¿qué les vas a ofertar? Y ya dices, muy bien, a ver, chicos, si se quedan a trabajar 2 horas más, les voy a pagar esas 2 horas extras y aparte les voy a traer la cena para que se queden. Entonces ya estás ofertando, ya estás en una oferta. Ojo, cuando ya hiciste el pedido o una oferta y se declara el sí, entonces ya estás haciendo una promesa. Ya te estás comprometiendo. Y recuerden que un compromiso es eso, compromiso, con promesa. Estamos prometiendo. Y por eso ahí les puse esta imagen donde dicen los niños, ¿no? Por la garrita. Ya es así como algo bien importante, no se puede romper. Y bueno, de aquí parte mucho de lo que son, pues, nuestros valores, ¿no? Darle valor a nuestra palabra, darle valor a esa promesa que estoy haciendo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando se hacen los pedidos, cuando se hacen las ofertas y el que declaremos el sí. Dijimos que otra de las declaraciones es el no. Si yo declaro no, entonces no me compromete. Y se tiene que entender, no tiene que haber enojo. Por eso es que vamos a coordinar esas acciones y ahorita más adelante vamos a ver qué es lo que puedo yo decir, cómo lo puedo decir, ¿no? Para que no se escuche tan feo eso. Recuerden ustedes que tenemos que, como seres humanos, y para que tengan confianza en nosotros, ganarnos la confianza de muchos de nuestros amigos, de nuestros socios, pues tenemos que ser personas coherentes. Y ser una persona coherente, pues es justamente eso, que lo que decimos, que con lo que nos comprometemos y lo que cumplimos sea realmente real. Si no, pues empezamos justamente a tener desconfianza con los demás, a que digan, no, ¿sabes qué? Con ese ni te cumple, ni le digas, él te va a decir sí a todo, pero a la hora de dar los resultados, pues no los va a dar, porque tú estás creando eso, no estás dando, no estás afrontando, no estás asumiendo, a ver, no puedo, entonces digo, no. Y no pasa nada, no tiene que pasar nada. O no, dices, híjole, se me cayó el negocio o se me va a caer el negocio si digo un no, pero hay que valorar, pues, a qué me está comprometiendo, si realmente lo voy a poder cumplir. Y bueno, pues ya dijimos que entonces la promesa es ese acuerdo entre esas dos personas donde se ha hecho una oferta o un pedido y
hay una declaración, que ya quedó claro que es una declaración. Y muy bien, pues vámonos con la siguiente conversación, pero antes, ¿quedó claro cuál es la base para coordinar acciones? ¿Cómo voy a pedir? ¿Qué voy a ofertar? ¿Hasta dónde me comprometo? ¿Qué tengo que declarar? ¿Cómo checar mi juicio? ¿Cómo analizar mis conversaciones internas antes de proyectar, ¿no? Ese sí o ese no. ¿Sí quedó claro? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? No, ¿Ustedes me estamos dicen? bien. Estamos bien, excelente. Bueno, pues entonces seguimos con la conversación para posibles acciones. La anterior era coordinar esas acciones. Ahora vamos a posibles acciones. Y esta va a estar dirigida hacia la expansión de los horizontes de posibilidades. Recordemos que siempre tenemos un abanico de posibilidades en todo lo que nosotros conversamos, en lo que queremos, en lo que podemos decidir. Siempre va a haber un abanico de posibilidades. El punto es que a veces nos cerramos tanto a esas posibilidades y pensamos que nada más hay un caminito. Entonces, estas surgen cuando no sabemos qué hacer, ¿no? Vamos a regresar al ejemplo en donde se nos fue el gerente. Y dices, ¿y ahora qué hago, no? Ya estabas en tu conversación interna. Pero bueno, ya pasaste a la otra etapa, ya detectaste la emoción, ya estás más tranquilo y dices, muy bien, a ver, ¿qué les parece? Y nos reunimos. Nos reunimos porque este tipo de conversaciones, pues generalmente se va a dar con las personas que tengan ese mismo objetivo. Como en este caso del ejemplo, pues vamos a resolver el problema del gerente que se nos fue. Y vamos a explorar entre todos alternativas. Entonces aquí tenemos que tener muy clara la escucha. Vamos a escuchar a los demás. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer todo solito, pues va a ser bien difícil. Por eso necesitamos esa comunicación, por eso necesitamos esas conversaciones. Quizás él esté pensando más claro que yo o quizás tengan unas mejores ideas. Hay que abrirnos siempre a la escucha, explorar alternativas nuevas. Este tipo de conversaciones pues también nos permite innovar o cambiar, ¿no? Lo que ya no está bien o lo que ya no está funcionando, pues hay que cambiarlo. Pero para eso siempre tenemos que tener muy claro o tenemos que practicar mucho lo que es la escucha activa. El objetivo, pues, abrir nuevos caminos y generar posibilidades. Recuerden algo, ahí está un camino. Decía por ahí una película, me gusta mucho esa frase y esa película que yo creo que todos la han visto en algún momento, Alicia en el País de las Maravillas, y está en su conversación con el gato. Y Alicia le pregunta el gato, ¿a dónde quieres ir? Y ella le dice, no lo sé. Ah, entonces cualquier camino te sirve. Si no tienes claro hacia dónde vas, pues obviamente el camino que tomes te va a llevar a ningún lado. Por eso tenemos que tener bien definido el camino, para que una vez partiendo de ahí, ya podamos nosotros generar esas lluvias de ideas, esas conversaciones y el ir a la acción, lo que dijimos en la conversación primera, ¿no? Ir a la acción, no quedarnos ahí en ese escenario donde me estoy lamentando nada más. ¿Cuáles son los riesgos? Este tipo de conversaciones sí corre un poco de riesgos. ¿Por qué? Si solo lo soñamos y no pasamos a la acción, pues ahí se va a quedar como un sueño. Siempre vamos a dejar ahí los sueños si no te vas a la acción. ¿Qué tengo que hacer? Hacer juicios y explicaciones. Recuerden, se los dije desde un principio, los juicios siempre van a ser nuestro peor verdugo. Si solamente te dedicas a enjuiciar y a estar explicando esos juicios, no vas a llegar a ningún lado. Tú mismo vas a truncar. Y coordinar las acciones antes de tiempo. Es decir, tenemos que organizar, siempre la organización. Y ustedes como empresarios o incluso las amas de casa, siempre tenemos que llevar una planeación, recuérdenlo, y eso es básico, ¿no? Yo creo que ustedes lo manejan perfectamente. Es la planeación, la dirección, el control. Entonces,
el coordinar acciones antes de tiempo, pues nos puede llevar al fracaso de este tipo de conversación. Y bueno, pues vamos a antes de llegar a la última, vemos aquí en esta imagen, tenemos ya concretado algo, ¿no? Una conversación que quizás dio resultados, en donde está esa interlocución, pero al mismo tiempo hay una conversación interna en donde a lo mejor se va satisfecho y dice, lo logré, ¿no? Y el otro, estamos en contacto, no sé, lo que se les puede ocurrir en una conversación que posiblemente ustedes ya hayan tenido y hayan tenido el éxito. Vamos a recordar que somos seres lingüísticos, eso recuérdenlo muy bien. Al diseñar conversaciones para posibles acciones, nos dice, construimos un espacio para la innovación y para ampliar nuestras posibilidades. Recuérdenlo, la palabra crea. Ahí está, ¿no? A lo mejor alguien ya dijo, quiero esto, estás en un pedido y te están ahí diseñando y dices, sí, satisfecho. Si tu comunicación fue clara, si tu petición fue correcta, si la oferta también, si el compromiso se generó, bueno, pues ya tienes entonces buenos resultados. Y vámonos con la conversación para posibles conversaciones. ¿Qué tendrá que ver esto? Esto ya se salió un poquito de lo que hemos venido haciendo, del estar diseñando cada una de nuestras conversaciones para lograr el éxito. En este caso, la conversación para posibles conversaciones parte de un miedo. Díganme ustedes cuántas veces no han tenido miedo de entablar una conversación porque saben que eso puede no resolver un problema, sino a lo mejor tener un problema mayor. ¿Cuántas veces? O que dices, tengo que verme con ese socio y la verdad es que es difícil ese socio, tengo que ver cómo lo voy a convencer. Bueno, el miedo es el producto de la posibilidad de ser rechazados. Otra vez vamos a los juicios, ¿no? A lo mejor ni me van a rechazar, pero ya estoy yo pensando en que lo van a hacer. Esta conversación a lo mejor me trae más problemas, es un problema mayor. Pero bueno, vamos a ver. Se van a poner ustedes ahorita en la postura de jefes. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor lo han sido en un momento. Y se van a poner también en la parte del empleado, que también seguramente en algún momento lo han hecho. Pero aquí vean al jefe. Quiero que vean al jefe en qué condiciones está. Quiero que vean esta primera imagen. Observen, se está dialogando, se está teniendo una conversación. Ahora observemos la siguiente. Y por último, ¿qué observamos con respecto a el primer jefe? A ver, ustedes que han sido jefes. ¿Cuál es el primer jefe? El de... Aquí la chica, ¿Taco las negro? chicas. Vamos a hablar de las chicas, las más grandes, ok. la imagen más grande. ¿Qué observamos? Posición del cuerpo. Perfecto. La corporalidad de la que hablábamos hace un rato, ¿no? Esa comunicación. Que su cuerpo está un poco inclinado. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Se está Parece acercando. que le está pidiendo algo, ¿no? Como Ujú. lo está poniendo. El empleado tal vez está pidiendo algo y el jefe, la posición que tiene es, ¿alguien por Aburrida. ahí? Aburrida. Yo más bien diría que está en la escucha, porque al estar inclinando un poco, está prestando atención. O sea, es una muestra de estar prestando atención. El hecho de que sus manos están quietas y su mirada está fija es porque está en la escucha, está practicando la escucha y está dejando que se exprese, ¿no? A lo mejor acá está en una emoción, en una emocionalidad y está dejando así como que se relaje, ¿no? Eso es lo que yo observo desde la corporalidad, desde el coaching. Ustedes a lo mejor ahorita observaron otra cosa y dijeron, no, pues está aburrida, ya la aburrió esta señora. Entonces, ese es un buen detalle para que ustedes de ahí en adelante se observen
cuando les están haciendo una petición o cuando a ustedes les toca estar en la escucha. Ya Claro. me aburrió. ¿En qué posición te encuentras para que se detecte? O bien cuando están en un proceso de un cierre de proyecto o de una negociación. A ver qué está haciendo mi interlocutor. ¿De verdad me está escuchando? Me está dando ahí por mi lado, ¿no? Y bueno, vamos al otro, aquí a este. Y ahí observamos el jefe. El jefe es el señor, la chica es la empleada. ¿Qué observo aquí con este jefe? Pues Nada, totalmente los brazos cruzados, ¿no? Que ahí se está cerrando él completamente, ¿no? exacto, se está cerrando. Cruzarnos de brazos me da un mensaje de que te está cerrando, de que, pues sí, tú dime lo que quieras, ¿no? No está en una escucha activa, está cerrándose. Cuiden mucho esa parte cuando estén en una conversación de cruzar los brazos o cruzar las piernas, porque estamos dando el mensaje de que estamos cerrándonos a lo que nos están diciendo. Ahí se escucha. Y bueno, vamos al último. ¿Qué observamos aquí? Pues como que lo está regañando o le está, o es el papá que le está diciendo para qué la embarazaste o no sé. No, yo creo que no tendría esa corporalidad. ¿Ustedes creen que sí? ¿Qué opinan los demás? ¿Tendría ese tipo de corporalidad así un poco relajada y, oye, la regaste? A ver, los que son papás ahí, díganme si sí estarían en esa corporalidad. Yo creo que no, pero bueno. Aquí vemos así a lo mejor un jefe más relajado, a lo mejor diciéndole, oye, si la regaste, chavo, ¿no? El otro está así en su, asumiendo la responsabilidad por lo que se puede observar, o ahora está en la escucha, el otro, ¿no? El otro personaje. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? A que necesitamos mucho ser observadores cuando necesitamos hacer una conversación que es difícil. Vamos a crear las condiciones, que esas condiciones sean las favorables para que la conversación pues se pueda realizar, ¿no? No voy a ir, si yo veo que está de malas, mejor ni me acerco, ¿no? Ya habrá un momento más propicio, o a lo mejor, yo sé que al jefe le gustan los chistes, voy a empezar con uno que no sea tan feo, ¿no? O a lo mejor le gusta el deporte, ay, ganó su equipo el día de ayer, con eso voy a llegar, ¿no? Oiga, ¿cómo les fue? Y ya empiezas a ganar y empiezas a suavizar la situación. Yo creo que muchos de ustedes han hecho esto. A ver, levante su mano. ¿Quién ha hecho este tipo de conversaciones, de crear esas condiciones favorables para que la conversación se dé? Claro, muy bien. Excelente. Los demás, nada más vi poquitas manitas. Los demás no o sea, iban cuando estaba enojado, por eso los corrieron. O por eso no lograron el objetivo, chicos. Bueno, considerar los estados de ánimo. Araceli, bien. Considerar los estados de ánimo. Importantísimo, ¿verdad? Lo que les decía, no voy a ir a platicar con él si veo que está de un humor, o a lo mejor estábamos ahí, nos decidimos reunirnos para hablar de un negocio, pero resulta que pues la persona con la que me voy a entrevistar llegó con un estado de ánimo fatal y que pues mejor ni mencionarle, ¿no? Que las cosas no van muy bien. Mejor esperamos que se calme, vamos a ver su estado de ánimo, que mejore y buscamos el mejor momento. Cuidar el lenguaje que usamos en la conversación, de suma importancia. Cuidar el lenguaje. Tratemos siempre de que esas conversaciones que tenemos, como lo dijimos al inicio, sean impecables para que podamos nosotros lograr el objetivo. Si yo llego y en lugar de fluir con esa conversación, comienzo a decir o enredarme en un juego de palabras que después ya no puedo salir de él, bueno, pues ahí les encargo cuál va a ser el resultado, ¿verdad? No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, en donde ya te empiezas a introducir en un juego de palabras que ya no puedes salir de él. Hay que cuidar mucho, recuerden, nuestras conversaciones internas nos van a ayudar para eso. El estar a lo mejor, a ver, estoy en la escucha activa, pero también estoy bajo esa escucha,
yo puedo saber qué es lo que tengo que responder. ¿Cómo vamos a hacerlo? Recuerden, los diplomáticos, los de relaciones públicas, siempre trabajan esta parte. Utilizar un lenguaje impecable, el observar esa corporalidad, el observar las emociones para obtener los mejores resultados. Cuidar las palabras y el tono de voz. Eso también es de suma importancia. Veíamos ahí en la conversación de Mafalda, quiero que la recuerde. A ver, yo hice la voz ahí como yo me la imaginaba. Yo me imagino que estaba así en su emocionalidad de insatisfecho el joven, que tal vez estaba con esos signos de admiración. A mí me decía que estaba como en un tono de voz un poco elevado, ¿no? Entonces aquí es importante, recuerden, si una persona comienza a gritar y tú comienzas a gritar y entonces, o elevar el volumen, va a llegar un momento en que empiezan a gritar los dos y ya no hay comunicación, se rompe. Existen ya ahí muchos quiebres. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tal vez encuentro a una persona con una situación aquí, empieza, ¿no? A gritar, a gritar, a gritar. Pero si tú te mantienes aquí, entonces esta persona la vas a obligar a ir bajando, bajando, bajando. Y seguir en el enojo, sí, posiblemente, pero vas a lograr estar ya, ahora sí, ya podemos conversar. Yo les voy a platicar una experiencia, ¿no? Particular. Una situación, yo iba en camino a mi trabajo, me habla mi jefa y me empezó así a gritar mucho, 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 mucho por teléfono y yo noto un ligero aumento de volumen en su conversación. Y ya así como que bajó. Le digo, ¿qué le parece? Y en cuanto yo llegue, lo dialogamos. Sí, está bien, aquí le espero. Volvemos a lo que les decía, el enojo no se quitó, pero sí el cambiar ese tono ya te permite establecer una comunicación en donde te lleve a algún lado y no te deje ahí en esa emocionalidad. Y algo importante, no perder de vista el objetivo principal. Si ibas por un aumento y ya te pusiste a platicar del partido, que estuvo muy bueno y ya se te olvidó a lo que ibas, pues entonces no hubo la comunicación que realmente querías, ¿no? No, el objetivo se te perdió, se te fue. Entonces no debes de perder de vista ese objetivo. Y bueno, hasta aquí, ¿estamos bien? ¿Algo que quieran comentar? Vamos a recordar a Alejandro. Bueno, nada más como comentario en Sí. la experiencia personal, en algunos proyectos en donde he visto algunos patrones, en donde nuestros clientes o el dueño de la empresa o el desarrollador tienen un perfil obviamente muy, muy fuerte, ¿no? Una personalidad muy... Y eso hace que todos sus empleados le tengan miedo, que es ahorita lo que tú comentabas. Entonces, pues nosotros, en nuestro rol de gestión de proyectos, está la comunicación y tenemos un sponsor, una persona que es la de la empresa que le va a comunicar directamente al dueño o al desarrollador la situación, ¿no? Entonces, nosotros le transmitimos el problema o la situación y esta persona no lo transmite porque le tiene miedo. Dice, es que no puedo ir con él porque me va a correr. O ni siquiera nos dice o sea, dice, ok, sí, lo voy a hablar con él. Y nunca pasó Nunca eso. se Entonces, llega, cuando nunca pasa. explota la bomba y llega el desarrollador, el dueño dice, bueno, ¿y por qué no me avisaron? Pues nosotros levantamos la mano y decimos, nosotros sí lo comunicamos, pero fue tu personal el que no siguió la conversación, ¿no? El tema. Los canales de comunicación, ¿no? Que se van llevando y aquí la importancia, lo que estamos diciendo, si siempre parte de un miedo esta conversación, ¿qué hacer para afrontar ese miedo? Y observemos cuál fue el resultado, nos está diciendo Alejandro, ¿no? El resultado pues no fue favorable. Entonces tenemos que romper con ese tipo de situaciones, no pasa nada, bueno, igual nos corren, igual y no. Si buscamos esa parte,
esa palabra correcta, pues no lo vamos a hacer, no nos van a correr, les aseguro que no. Bueno, Janet, mande, hay una pregunta. dime. Digo, esta situación que comenta Alejandro es muy normal en el ambiente, ¿no? En proyectos. O sea, ¿qué hago? Y mi pregunta es esa, ¿no? ¿Qué hago cuando tengo miedo? Porque va a haber una situación y seguramente, pues me estoy haciendo un montón de ideas y un montón de cosas que a lo mejor no tienen sustento, pero ¿qué hago para transmitir el mensaje o darme valentía? ¿Qué recomiendas tú de manera general? ¿Qué pudiéramos hacer para superar el miedo a decir algo que lo tenemos que decir? Pero ¿qué debemos hacer ahí? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, aquí desde el coaching, como lo hemos dicho, a veces darle ese acompañamiento. Entonces, si tú detectas, si ya dentro de ti ese es el quiebre, o sea, el miedo, es trabajar sobre los miedos. ¿Qué te causa miedo? A ver, vamos a empezar. ¿Qué es exactamente lo que te causa el miedo? ¿El carácter del jefe? El ¿Que te va carácter a y de decir que que te van no? a correr, ¿no? Seguramente. ¿Puedo perder mi trabajo? ¿Qué es lo que está generando ese temor? Y sobre ese, trabajar. A ver, muy bien, vamos ahora a la otra parte. ¿Qué es lo que no le gusta al jefe? ¿Qué es lo que le molesta? ¿Qué es? A ver, tienes que observar, tenemos que ser muy observadores, ¿no? A ver, vamos a observar. Yo observo que cuando fulanito de tal baile habla así, lo pone de malas. Pero a lo mejor, si va fulanita, le habla más bonito, le endulce el oído, a ella sí la escucha. Y a veces por eso mandamos al equivocado, ¿no? O no les ha pasado, dicen, no, a ti sí te hace caso, mejor ve tú. Entonces aquí es ver, analizar, explorar a esa persona que te está generando miedo para saber cómo vamos a poder llegar a ella. Y volvemos al punto, a lo mejor ni te van a correr porque como bien lo dijiste, estás haciéndote juicios, tú solito estás ahí boicoteándote. Y si no superamos esos miedos, pues nos llegamos muy lejos, ¿no? Dices, no se va a hacer el negocio. Es el miedo, pero el miedo se alimenta de más miedo. Entonces tenemos que partir de ahí. Esa es mi sugerencia como coach, el observar, ser muy observadores, qué es lo que le molesta realmente, qué tipo de palabras le molestan, porque habrá alguna frase, alguna palabra que no le guste al jefe y qué es lo que le haga enojar, ¿no? A lo mejor el que diga, no me digas que no puedes, ¿no? Porque a veces llegas con el proyecto y te dice, quiero esto, y tú, es que no se puede. Y a lo mejor eso le detona esa emoción Un de, ¿cómo de detonador. que no se puede? O sea, dame soluciones. Es un detonador, ¿no? Para él. Y entonces cambia la palabra. No le digas no se puede. Cámbiala. ¿Ya? Sí, ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien? Sí, 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 sí. ya Gracias. nos corrieron entonces. Ni modo. Sí. El miedo vino a hacerse cargo de esto. Bueno, ¿queda más o menos claro esta parte, Luis? ¿Lo vas a practicar? ¿Vas a observar a las personas? Sí, Ok, definitivamente. Gracias. sí, ¿verdad? Bueno, entonces, recuerden ustedes estos 3 elementos en las conversaciones. El lenguaje, la semántica que utilizas, la entonación, tu volumen, los modismos, incluso la jerga que se utiliza, es importante. Sabemos que no podemos utilizar una jerga con cierto núcleo de personas, con otras. El cuerpo, las posturas, que siempre te vean seguro. Eso es bien importante, que siempre te vean seguro. Si tú entras así como que, híjole, fíjese que vengo a esto, ya desde ahí ya estás mal. Y recuerden que los que contratan el personal y cuando te hacen una entrevista, te están observando desde que estás caminando. Y no sé si a alguno de ustedes les ha tocado entrevistar a alguien para contratarlo o si nos ha tocado el otro lado, ser entrevistados, en donde
te tienen que ver seguro. El tipo de gesticulaciones, la respiración, a ver, está nervioso, ¿no? Vemos que sea siempre muy, muy, muy coherente en todo. La distancia que utilizas entre tu interlocutor también es importante, que no se sienta como invadido en su espacio. Eso es importante. Ni tampoco que te estés así como en la esquina de la oficina, porque tampoco es correcto. Y la emoción, recuerden siempre la inteligencia emocional, que también es un tema que podríamos trabajar en algún momento, si ustedes lo deciden. Trabajar con esa parte de la parte emocional, en qué energía nos movemos, en qué momento. Y bueno, ya para terminar, si no hay ningún otro comentario, quiero que me ayuden con esto. Y tengo aquí los 4 tipos de conversaciones que vimos el día de hoy. Y tengo algunos ejemplos para ver si quedó claro. Vamos a la primera. La primera dice conversación de juicios personales. Yo con el lapicito voy a... Aquí está. Listo. Con mi lapicito yo voy a unir la que ustedes me digan que refiere como ejemplo a una conversación de juicios personales. A ver, alguien que no sea Alejandro, porque hoy nada más vino a la conferencia de Alejandro. ¿Los demás? Boo. Síguele, Alejandro, ¿no? Por favor. Alejandro, no, por favor. Así, a ver, alguien más, para ver si sí quedó claro. ¿Y por qué a mí justo ahora? ¿Y por qué a mí justo ahora? ¿Estamos de acuerdo los demás? ¿Sí? ¿Ese sería el ejemplo correcto? ¿Hacemos con los Sí. lugares? Perfecto. Sí. A ver, la siguiente. Conversación para la coordinación de acciones. Vamos a coordinar acciones. Acuérdense, la base, las declaraciones, las promesas, las ofertas, las peticiones. No es la última, la de necesito, por eso te ¿Eh? pido me apoyes para hacer. Sí, 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 sí. Necesito, y por eso te pido que me apoyes para hacer. Ahí está, una necesidad. Esto es una petición, un pedido. Y ya se nos cierran las posibilidades. Conversación para posibles acciones. Acepto sugerencias. Acepto sugerencias. Muy bien. No sé si arren ustedes como jefes a las sugerencias que puedan tener. No pasa nada, un buen líder siempre está abierto a sugerencias. No significa que las tengan que hacer, ustedes las van a valorar porque al final ustedes como líderes son los que dan las directrices y pues se suman todo ese tipo de sugerencias. Y bueno, la última, pues ya, ¿verdad? Conversación para futuras conversaciones. Tengo algunas inquietudes que compartirte. ¿Las conversamos? Pero ya vieron cómo entramos así. Oye, tengo algunas inquietudes que compartirte. ¿Podemos conversarlas? Y ya estás dando pie a estas posibles o estas futuras conversaciones. Muy bien, un aplauso para ustedes, para los que participaron y los que no participaron, pero dijeron, sí, esa era la correcta. También hacemos ese aplauso. Muy bien, pues hasta aquí, chicos, ¿qué les pareció? ¿Qué se llevan? ¿Qué aprendieron? También se vale declarar el no sé, dijimos. Yo me llevo eso del miedo. El miedo, muy bien, va a trabajar esa parte. Así es. Los No, bueno, demás que sí. si me dejan hablar, no, Claro. si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No, adelante, está muy bien. Exacto. Saben que Adelante. esto es para nutrir justamente pues este tipo de actividades. Adelante, Alejandro. Nada más a los compañeros que están aquí tomando tu webinar, la importancia de tener un coaching hoy en día, como comentabas desde un inicio, es muy, muy importante porque todo lo más importante en la comunicación, cómo
lo transferimos. Un ejemplo, ¿no? Yo tomé un coaching personal con otra persona durante 3 meses y no empiezas a entender el Esa por qué introspección. por qué hoy eres así en base al resultado de tu pasado, de tu infancia y de tu familia. Entonces, como un ejemplo, mi papá es abogado y yo por eso tengo un lenguaje de abogado, pero me dedico a la construcción, entonces soy muy específico. Entonces, eso yo no lo sabía hasta que tomé el coaching y ya sale, pues es por esto y es por eso que... Entonces, en mi comunicación, yo tengo una comunicación muy franca porque dentro de mi, Tu ámbito familiar. ajá, y aparte mi propia sistemática de gestionar las construcciones, yo no tengo miedo, sino yo digo las cosas como son, pero no tengo tacto para decirlas. Y sí me he metido en muchos problemas con los clientes, que al final sí te agradecen, pero pues tienes que hacer circo y maroma para que no te corran, ¿verdad? Claro. ¿Y el coaching te ha ayudado a mejorar esa parte? Sí, en muchas áreas, todavía no, Personal, o profesional. sea, es un gran trabajar, no tienes resultados inmediatos, tienes que trabajar día con día, pero es muy importante identificar, porque si no lo identificas, no lo controlas. Ujú. Por supuesto, claro. De hecho, para llegar nosotros a ser coach, pues tenemos que pasar este proceso que estás diciendo, hacer todo ese tipo de introspecciones para que yo pueda ayudarte. Si no, pues no podría, ¿no? Volvemos a lo que es ser una persona coherente. Y Así nada es. más y nada más para concluir rápido es, bueno, hoy en día hay un estudio en donde dice que ya hoy en día estamos hablando 10% más rápido y estamos caminando 10% más rápido. O sea, hay una necesidad de tener las cosas ya en toda la sociedad y en todo el mundo. Y la otra es de que pues estamos perdiendo la comunicación entre nosotros mismos porque ya el uso de WhatsApp está abarcando todo y WhatsApp en mi opinión personal no es una conversación, porque realmente si quisieras tener una conversación con otra persona, le hablas por teléfono o tienes un audio o le respondes, ¿no? Y aquí ya es muy común ver a todo el mundo en el WhatsApp y si no quiero no le respondo o ni siquiera lo leo. Entonces, A pesar de que la tecnología nos ha permitido o nos pone ahí los emojis para que en la conversación veas que está triste, pero no es lo mismo, como bien lo dices y lo hemos trabajado aquí, la corporalidad, el ver que si tú me dices, ¿cómo estás? Estoy bien, dices, está bien, pero si tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Y lo ves decaído, dices, no, estás bien, ¿no? ujú. El cuerpo habla. Eso es bien importante y tienes toda la razón. No hay que perder de vista esta parte de las conversaciones personales, de Gracias a todos. interlocución físicas, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? ¿Todos bien? Bueno, pues si ya no hay más comentarios, vamos a vamos a borrar. Me gusta este Zoom porque tengo aquí mi borrador y mi lapicito y puedo hacer muchas cosas. Pues muchas Eso. gracias, Janet, muy amable, Pues muchas muy gracias a ustedes por enriquecedor. la oportunidad, gracias por escucharme. Espero y les haya servido de algo y pues que se lleven el día de hoy un poquito de lo mucho que podemos compartir con ustedes. Pues mil gracias, de veras, muy amable. Y pues muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. Muy amable, Janet, esperamos verte pronto de nuevo con nosotros, ¿no? Si tienes chance. Claro que sí, cuando gusten, por supuesto, aquí estamos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Eh, pues si hay, Janet, no sé si quieras compartir algún correo o algo así. Sí, estoy tratando de que la siguiente diapositiva, de hecho, ahí está, pero no quiere responderme. Dejo de compartir tantito.
Listo. Pues muchas gracias. Y ahí está, les dejo mi correo y mi número de celular. También puedo dar sesiones individuales de coaching para trabajar, pues, algo que ustedes, alguna necesidad que tengan. Me pongo a sus órdenes. Muchas gracias.